buenos días a todos y la verdad muchas gracias por el recibimiento. Fue una campaña intensa, compleja, valiosa, complicada, una enorme experiencia personal. Lo tengo que decir porque si no sería faltar a lo que creo que ha sido siempre mi honestidad en la participación en Carta Abierta. Hubiera preferido un apoyo y una participación mayor de Carta Abierta en la campaña. Fue muy pobre, apenas insinuada, al comienzo en las PASO con un apoyo tenue y sobre todo cuando Pelín tomó una decisión que le agradezco mucho, que fue imprimir aquella carta que escribí. Y después una participación que a mí me sorprendió. Yo no quise intervenir porque no me parecía que yo era la persona que tenía que pedirles a ustedes que movilizaran sus propios esfuerzos como Carta Abierta, porque sé que muchos en otros espacios y de otras maneras han participado en la campaña, y le agradezco sobre todo a aquellos que pusieron su esfuerzo para organizar las innumerables charlas que pude dar con enorme alegría en casas particulares, pero siento que Carta Abierta no quiso, no pudo, no supo, no sé bien por qué. Es algo que tengo que preguntármelo también yo y conversarlo con el resto de los compañeros, con todos ustedes, con la asamblea, con la coordinación, pero de algún modo Carta Abierta se quedó discutiendo cuestiones internas, si la carta salió del modo como no tenía que salir, si la asamblea, si no la asamblea, cuestiones que son siempre importantes para un colectivo, pero creo que estábamos más preocupados cada uno de nosotros por su lectura, no sé si sesgada o autorreferencial o lo que fuere, de la realidad tan compleja y diversa para que estuviese explicitado en nuestro discurso, que en una visión quizás más amplia que ha caracterizado Carta Abierta. Yo no quiero hablar de la coyuntura política. Va a haber tiempo, mucho tiempo para hablar de la coyuntura política, para hablar de los 2 años. Es más, había traído una cosa que escribí, pero que iba a leerla porque sentí que iba a ser difícil esta intervención, pero decidí no leerla. Era un texto en realidad que recogía lo que había escrito después de la derrota del 2009. Quiero hablar de Carta Abierta, porque me parece que de eso tenemos que hablar. Vamos a tener mucho tiempo para salir a pelear lo que yo creo que hay que pelear en estos 2 años y lo que significa este momento histórico, este proyecto y esta historia recorrida. Tenemos que preguntarnos por la significación, por el hacia dónde, para qué Carta Abierta, qué queremos hacer con Carta Abierta, qué somos como Carta Abierta, hasta dónde hemos llegado, qué hemos señalado, qué impacto hemos tenido, a quién hemos interpelado, qué dice el nombre Carta Abierta. Si el nombre Carta Abierta dice un lenguaje, dice una manera de intervenir en la política, dice una ruptura respecto a maneras previas, o si el nombre Carta Abierta se tiene que transformar, puede ser que sí, en una programática, en una construcción ingenieril de lo que el gobierno debiera hacer de cara al futuro, si debiéramos darle más impulso a las comisiones, a cada una de ellas para que construya una programática en relación al gobierno y que pueda desde ese punto de vista decir lo que le falta, lo que no ha hecho el gobierno, o si Carta Abierta tiene que ser un lenguaje de ruptura, un lenguaje de pensamiento crítico de una realidad que al mismo tiempo conjugue algo tan difícil como es una toma de partido absolutamente convincente y convencida de que este es un tiempo único de la Argentina y amenazado por aquellas fuerzas que van a buscar de todos modos posibles quebrar el espinazo de este momento extraordinario. Si Carta Abierta puede ser las 2 cosas al mismo tiempo, de algún modo ha podido desplegarse o desarrollarse a lo largo de estos 5 años, combinando a veces con tensiones, a veces con dificultades, el camino más programático respecto al camino que yo llamaría del lenguaje o del nombre. Carta Abierta nació con un impacto sobre la escena social política profundamente vinculado a una manera de pronunciar lo que no se pronunciaba. Fue un pronunciamiento Carta Abierta, fue un manifiesto que giró en torno a una manera de decir lo que no se decía en la Argentina, lo que no se podía decir, lo que no encontraba el cauce para ser dicho. Pero no fue solo eso Carta Abierta. Carta Abierta fueron sus 14 cartas y también fueron las escrituras de muchos de los miembros de Carta Abierta que en estos 5 años, yo estoy convencido, creo que es así, fue una de las contribuciones político-teóricas más significativas para comenzar a nombrar de otro modo esto que comenzó a llamarse kirchnerismo.
Carta Abierta, a diferencia de otros espacios políticos que han hecho una militancia territorial impresionante y que es parte de su bagaje, que han construido y que han crecido, aparte de lo que por supuesto han hecho Néstor y Cristina y el gobierno nacional y quienes están en la gestión para avanzar y profundizar en situaciones de dificultad, un proyecto que desde el comienzo fue débil respecto a los poderes reales. Carta Abierta, sin embargo, creo que ha tenido un papel, que ha tenido un rasgo que la ha destacado, que ha sido la posibilidad de poner en palabras, en escrituras, en nombres, lo que en general no se termina de decir en la Argentina, que es la significación, el peso, lo disruptivo, lo innovador, hasta lo subversivo, lo perturbador de una realidad histórica que lleva el nombre de kirchnerismo. Paradójicamente, Carta Abierta ha sido más leída y discutida por la derecha que por los propios compañeros, aunque los compañeros también, y eso lo he sentido y lo he percibido, y supongo que muchos de ustedes también, aunque no sepan muy bien qué es de Carta Abierta, si Carta Abierta se reúne. A mí me sorprende siempre que me pregunten si se siguen reuniendo, y yo les respondo sistemáticamente, cada 15 días, los sábados en la Biblioteca Nacional, 400, 500 personas abarrotan la Sala Borges y seguimos discutiendo todo lo que hay que discutir sobre el país, y cada tanto escribimos cartas que intentamos convertirlas en textos de intervención política y profundamente crítica sobre la escena argentina. Y muchos de los integrantes de Carta Abierta, obviamente en sus esferas especiales, en sus ámbitos de trabajo, en sus saberes, en sus profesiones, también intervienen planteando concepciones, miradas, que creo que han sido en muchos casos importantes para el recorrido de estos años. Entonces aquí hay una pregunta para hacernos. Se vienen 2 años extremadamente desafiantes, extremadamente complejos. Estamos a la espera, por supuesto, de algo que es decisivo, sin lo que no podemos terminar de definir exactamente el horizonte más próximo, que es el regreso de Cristina. Sin el regreso de Cristina a la función presidencial, sin la palabra de Cristina, que es una palabra decisiva en este tiempo histórico, cualquier cosa que podamos lucubrar se va a encontrar con el límite de una palabra o el límite de una decisión que no conocemos del todo, que podemos intuirla, que aquellos que creemos haber entendido un poco de esta historia y de lo incluso sacrificial de esta historia, porque esta historia también tiene un rasgo sacrificial, un rasgo de esfuerzo, un rasgo de coraje, un rasgo de entrega muy grande y de pérdida, que va junto con la ganancia, intuimos que la hechura intelectual, política, ética y la responsabilidad de Cristina difícilmente la coloquen en un andarivel que sea el de la entrega lánguida de un proyecto político que costó tanto esfuerzo y que fue un dislocamiento extraordinario e inesperado en gran medida de nuestra historia argentina y en correspondencia con lo que viene sucediendo en algunos países de nuestro continente. Imaginamos, lo deseamos también, el deseo es parte de la construcción política, sin deseo no hay construcción política. Imaginamos que Cristina está aguardando ese momento para decir de vuelta, con palabras potentes, con palabras claras, aquello que esta hora Argentina requiere, que el kirchnerismo es un nombre de la transformación profunda de la vida argentina, que el kirchnerismo no es un nombre para agotarse en un ciclo histórico, que el kirchnerismo es algo que ha interpelado, como hacía décadas que no se interpelaba, política, cultural, ideológicamente, y vuelvo a utilizar una palabra anacrónica, a una sociedad que estaba en gran medida desolada frente a su propia incapacidad para pensarse como sociedad. Yo creo que el kirchnerismo y Carta Abierta, como parte de la experiencia del kirchnerismo, no ha hecho otra cosa que intentar acompañar. Cuando uso la palabra críticamente, la uso en el pleno sentido del término, como intervención apasionada, como intervención conceptual, como intervención problematizadora, pero también básicamente como cuerpo que juega en las calles de nuestras ciudades un proyecto político que exige, junto a la conceptualización, la toma de partido, las convicciones y la pasión militante. Carta Abierta no es una renuncia a eso, sino que ha sido fundamentalmente un gran desafío de cada uno de nosotros para reencontrarnos en gran medida
con la posibilidad de unir lo que en un momento de nuestras biografías, algunos al menos, se fue escindiendo por las circunstancias no solo de la vida argentina, no solo, pero seguramente de la tragedia de la dictadura, sino también por las circunstancias, y lo hemos discutido muchas veces, de la crisis de nuestros propios dispositivos para comprender esta densa trama de la vida argentina, de la vida latinoamericana, de la vida mundial. Es decir, nosotros también somos portadores de concepciones, de teorías debilitadas por el paso de la historia, en crisis por el movimiento brutal de los poderes y del capitalismo. Y sin embargo hemos sentido en estos últimos años, y por eso esta reunión y por eso tanta gente, que esas palabras, que ese lenguaje, que esos nombres podían volver a circular y que podían volver a enaltecer nuestra palabra, a entusiasmarnos, a emocionarnos. Sin emoción no hay absolutamente nada. Sin pasión no hay absolutamente nada. Sin deseo no hay absolutamente nada. Sin ir en contra incluso de aquella supuesta aportación de certezas absolutas que nos hace mejores que los otros, tampoco hay absolutamente nada. El kirchnerismo nos ha permitido discutirnos, pensarnos, abrirnos, dolorosamente en muchos casos también, pero nos ha devuelto, nos ha ofrecido la posibilidad de un entusiasmo, y algunos que nos leen desde otro lado lo han entendido muy bien. Saben que si estamos acá, saben que si tomamos la palabra, saben que si ponemos en juego nuestra historia personal es porque somos y estamos atravesados por el entusiasmo, que no hay kirchnerismo sin entusiasmo, que no hay kirchnerismo con palabras burocráticas, con cerraciones ligadas exclusivamente a la administración de la cosa pública, que si el kirchnerismo no enloquece la historia, no puede seguir siendo kirchnerismo. Y como pensamos, y como pienso y lo digo en primera persona, que Néstor Kirchner es el núcleo de la subversión de la historia argentina, es el hecho maldito real que nos aconteció en ese tiempo. Porque lo pienso en esos términos. Porque recuerdo cada una de las conversaciones con Nicolás Casullo respecto a lo que significaba para cada uno de nosotros esta irrupción, porque por supuesto necesitamos esa palabra aguda, comprometida, apasionada y brutalmente inteligente de Horacio González para seguir pensando esta realidad argentina, y necesitamos de nuestras discusiones, de amistades de 25 años que se juegan en estas discusiones. Cada uno de nosotros hemos recorrido caminos muchas veces entramados y en otras veces hemos discutido a fondo. Solo los amigos de verdad, los que han encontrado quizás en el otoño de la vida de muchos la posibilidad del entusiasmo, saben que no hay ruptura de la amistad por la discusión política. Y si Carta Abierta no puede ser capaz de seguir diciéndole a la sociedad que efectivamente es heredera y orgullosamente heredera de grandes tradiciones políticas, populares, revolucionarias, emancipadoras, y si no puede ser parte también de la renovación de este lenguaje, porque el kirchnerismo nos desafía a renovar el lenguaje, a inventarlo. Nicolás en su última intervención dijo: o construimos y conquistamos nuevas palabras o no tenemos más nada para decir. Y Carta Abierta ha logrado, eso yo creo, eso siento, y me parece que en gran medida la Asamblea también es expresión de eso, y las discusiones enormes en la coordinación. Creo que Carta Abierta, con sus dificultades, con sus pobrezas también, con sus miserias, pero también con lo que guarda, yo diría, como historia de lo político, de lo popular, de lo teórico en la Argentina, ha podido seguir diciendo algunas cosas. Hemos dicho algunas cosas que siguen siendo fundamentales, que yo creo que en gran medida nos han permitido a nosotros y a muchísimos compañeros, porque me consta porque a lo largo de estos años tuve el privilegio enorme para mí, estremecedor, de recorrer la Argentina de punta a punta y estar en los lugares que nunca me hubiera imaginado y encontrarme con compañeros con los que nunca me hubiera imaginado que en esta travesía de mi vida me iba a encontrar. Me consta que hay un respeto, que hay un reconocimiento
a lo que Carta Abierta ha venido a decir. Hay un reconocimiento al esfuerzo de esta asamblea, hay un reconocimiento a la inteligencia que ha demostrado en momentos de dificultad cuando todos callaban para decir algunas cosas. Yo reivindico profundamente la Carta 14. Por supuesto que esa carta tenía que haber sido modificada por los agregados de la Asamblea, seguramente, pero esa carta es el producto de la Asamblea. No fue escrita por 4 manos en la trasnoche de no sé qué, como si no hubiera sido el producto de 5 años de discusión de esta Asamblea. Cada carta de Carta Abierta ha tomado siempre, cada carta de Carta Abierta ha tomado siempre el espíritu de Carta Abierta, el espíritu de la Asamblea. Cada carta, y podría ser la historia de cada una de las 14 cartas, escritas por muchas manos diferentes, incluso hay manos que no están hoy en Carta Abierta y que participaron de esas cartas. Y todas esas cartas nacieron en gran medida de las discusiones que se dieron entre nosotros. Tomaron lo que se pensó en las comisiones, lo que se pensó en la Asamblea. Hubo compañeros que hicieron esfuerzo incluso de escribir contra lo que pensaban para reflejar lo que se discutió en la Asamblea y lo que se discutió en las comisiones. Entonces yo diría, trataría con un cierto cuidado también el enorme esfuerzo, miércoles tras miércoles a lo largo de 5 años, porque todos los miércoles se reúne la coordinación para discutir, para pelearnos, para al mismo tiempo seguir soñando Carta Abierta. Y día tras día, muchos de los que van a la coordinación siguieron en sus respectivas fuerzas políticas o como experiencias personales recorriendo la vida política argentina. Y viniendo sábado por medio a la asamblea de Carta Abierta como parte fundamental del núcleo de Carta Abierta, que es su asamblea, que son sus cartas y que también es su coordinación. Y que también son las voces propias que se toman en cada asamblea para decir lo que cada uno piensa, pero tratando de que eso que puede ser simplemente un estallido de individuos se convierta en un acto colectivo. Porque también hay algo que tenemos que decirlo. Siempre ha habido un debate en el comienzo de Carta Abierta respecto a lo que yo llamaría lo universal o lo particular, o cómo establecer la relación entre lo universal y lo particular. Lo concreto, lo que tiene que ver con la decisión profesional en un punto, y aquello que tiene que ver con el cruce político de cada uno de los intereses particulares. Ha sido una tensión permanente y seguirá esa tensión. Hay discusiones, acuerdos y desacuerdos. No todo lo que dice cada comisión le resulta al conjunto de los miembros de la Asamblea aquello que representa su mirada sobre la realidad, y está bien que sea así. Podemos discutir con la Comisión de Economía, con la discusión de Tecnología, con la discusión de Salud, con aquellas comisiones que han recorrido un camino muy intenso, muy rico de debate político a lo largo de estos años. También cada una de esas comisiones ha tenido una responsabilidad y un apasionamiento en la organización de su recorrido muy significativo y muy valioso. Es parte de la historia de Carta Abierta. Nuestro desafío y nuestra dificultad es encontrar también esos equilibrios que nos permitan pensarnos como una organización que no es común. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. No somos un espacio territorial, no somos una organización política bajo la forma tradicional de una forma política, no somos un movimiento social, y sin embargo somos un poco de cada cosa, por eso quizás mi sorpresa, quizás mi equívoco es pedir la Carta Abierta a lo que no puede ser, que es salir a la calle, salvo cuando hay algún acontecimiento como alguna movilización y hay un puñado de hombres y mujeres de Carta Abierta que van orgullosamente con sus paraguas y sus banderas. Pero quizás Carta Abierta sea esto fundamentalmente. Carta Abierta sea esta asamblea cada 15 días y cada algunos meses el deseo de una escritura. Y después a lo largo de los días y de los meses y de los años, las intervenciones de algunos compañeros en la esfera pública o a través de otras escrituras. Quizás tenga que ser eso, que no puede hacer otra cosa ni se tenga que plantear otra cosa. Entonces esto tenemos que discutirlo también, porque nos esperan 2 años muy importantes, que yo creo que tienen que ser, y con esto termino, tienen que ser 2 años donde, por supuesto que la dimensión de la crítica, la dimensión de la puesta en cuestión, la dimensión de lo que hay que discutir respecto a lo que se hizo bien y a lo que se hizo mal, ya es parte de la tradición de Carta Abierta. Pero lo que no nos podemos permitir
porque no hay otra oportunidad, es quedarnos estos 2 años melancólicamente poniendo en discusión aquello que nos condena a perder esta oportunidad. Yo creo que de lo que se trata es, sin ninguna duda, a intensificar el entusiasmo que sale al menos de 2 cosas, o al menos a mí me salen de 2 cosas. El sentir el privilegio inmenso de estar viviendo una época que no imaginaba que iba a vivir, una época que y nos convocó como no imaginaba que nos podía convocar de nuevo la política, y también y fundamentalmente, porque estoy convencido de eso, porque toda mi escritura está ligada a eso, que el presente es la garantía de que no destruyamos el pasado. Por la memoria de todos aquellos que hunden lo mejor de sí mismos en nuestras entrañas, estos 2 años tenemos que, con más entusiasmo que nunca, decirle a la derecha en la Argentina que Néstor Kirchner, que Hugo Chávez, que Cristina Kirchner, que Evo Morales, que Correa son la memoria de todos nuestros compañeros y la única garantía del entusiasmo, de la virilidad de las posiciones y de no renunciar jamás a una única convicción, La injusticia en el mundo es la que reclama en cada uno de nosotros, por toda nuestra biografía, una pelea a favor de la justicia. Y el kirchnerismo es en la Argentina quien ha dado una pelea a destiempo, a deshora y alocadamente contra una injusticia cristalizada como tiempo definitivo de nuestra historia. Al menos para mí, no sé qué hará Carta Abierta, estos 2 años son a todo o nada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Digo,